Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes desde cualquier parte del mundo que me estés mirando. Mi nombre es María Ángel Rondón, soy estudiante de Psicología en la Universidad de los Andes, Venezuela. Y te doy la bienvenida a este espacio de psique laboral donde vamos a explorar y aprender juntos sobre la psicología organizacional. En esta ocasión nos vamos a centrar en estudiar el contexto organizacional, precisamente de identidades y de organizaciones, un análisis sobre la perspectiva de un autor que conoceremos más adelante. Sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar, el artículo que vamos a estar utilizando a lo largo de esta presentación es titulado de Identidades y de Organizaciones por Antonio Pérez García, publicado en el año 1998 en la revista Prisma. Es un artículo que busca indagar sobre las identidades colectivas, claramente de identidades se trata, pero únicamente a propósito de organizaciones. Respecto a las identidades y sus primeros pasos, el autor nos manifiesta que el constructo de identidad comienza por esa preocupación de la propia identidad de un sujeto, que suele surgir del cuestionamiento guiado por preguntas como quién soy, quién quiero llegar a ser o qué me diferencia del resto. Es por eso que se hace necesario señalar como un proceso natural del ciclo vital de todos los sujetos en algún punto de su vida. Él también nos indica que puede existir un origen intersubjetivo vinculado con los dispositivos de control social. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una interacción entre el propio cuestionamiento interno del sujeto, pero también con los componentes sociales del entorno. Por lo tanto, se designa qué o quién soy con un límite de lo no idéntico a mí y existe una correlación entre la constitución de la sociedad y la de sus integrantes, ya que, por ejemplo, los componentes culturales son imprescindibles para poder comprender el comportamiento de los sujetos en el tejido social. La concepción del autor nos plantea la relación bidireccional que hay entre lo social y lo individual, ya que la sociedad moldea a las personas que al actuar moldean a la sociedad y así sucesivamente. Seguidamente, hablamos acerca del concepto de identidad. Según Erik Erikson, él propone que se hace referencia al concepto coherente del yo, formado por metas, valores y creencias con los que la persona se compromete de manera firme. Como hemos hablado anteriormente, la identidad personal se relaciona sobre la concepción que tenemos sobre nosotros mismos, quiénes somos, qué nos define y qué nos diferencia de los demás. Por esto, es importante también tener en cuenta el concepto de identidad social, que según Tacfel es parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Recordemos que la identidad en general y específicamente la personalidad se encuentra compuesta por lo que sería el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia. Por lo tanto, esta identidad social va a figurar como una parte de ese autoconcepto que sin duda forma parte de la perspectiva general de la identidad personal de un sujeto. La integración de ambas perspectivas nos permite observar que la construcción de la identidad es un proceso complejo y dinámico. Por un lado, la identidad personal nos permite situar el camino interno hacia nuestras aspiraciones y valores. A su vez, la identidad social nos ayuda a situarnos en el mundo, generando un sentido de pertenencia y un marco de referencia de cómo debemos relacionarnos con los otros. Los valores y creencias que son resaltados en las teorías de Erikson están altamente influenciados por los grupos sociales a los que pertenecemos, como indicaba Tacfel. Por lo tanto, una identidad saludable supone la armonía de ambas perspectivas. Es decir, desde un lado tenemos el sentido individual del yo y la conexión significativa que mantenemos con los grupos sociales que nos definen y a los que aportamos. Adentrándonos más acerca del tema principal de esta reflexión, vamos a empezar a hablar acerca de las organizaciones y qué significa este constructo, ¿sí? Según García, se refiere a esas coordinaciones de recursos humanos, materiales y tecnológicos que producen e intercambian onerosamente entre sí y con otros agentes bienes, servicios, ideas, ilusiones y cualquier otra cosa imaginable y susceptible de ser comprada. Entonces, decimos que las organizaciones son estructuras formalmente constituidas, que tienen objetivos claros, funciones y puestos claramente definidos. Las organizaciones son entidades tanto económicas como sociales, que están compuestas por recursos humanos y también materiales. Por lo tanto, generan un beneficio a la sociedad y por ende a la nación. Para llegar a comprender la complejidad de las organizaciones, debemos tener en cuenta el término organización como su premisa, entender cómo surge este término. Entonces, consideramos en primer lugar la definición de sistema, que es la unidad organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos. En segundo lugar, el principio organizador, que tiene que ver con el surgimiento a través de la aleatoriedad, ¿sí? De la interacción entre el orden y el desorden. Es decir, se manifiesta el cambio de la forma.
En tercer lugar, las caras del fenómeno. ¿A qué se refiere? Las caras de ese principio, de esa organización, en donde las interacciones van a llevar a las interrelaciones y estas van a componer a la organización y por lo tanto al sistema, lo que quiere decir que estos tres principios van juntos para dar lugar a la organización o el concepto de la misma, que se define como la disposición de las relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja o sistema. Entonces, las organizaciones, según Morín, como se citó en García, une a elementos, eventos o individuos diversos que se vuelven en el todo. Asegura solidez a estas uniones, dándole una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones que pueda tener. Es decir, este todo se mantiene a lo largo del tiempo enfrentando aquellos desafíos que puedan tener tanto internos como externos, lo que produce que la organización pues se transforme, produzca, reúna y se mantenga en el tiempo. Entonces, otra vez trayendo a colisión a Morín, toda interrelación que tenga cierta estabilidad toma un carácter organizacional y produce un sistema, lo que propone una regularidad circular entre los tres conceptos, donde la interrelación manifiesta el tipo y formas de unión entre el elemento o individuos y el todo. El sistema es la unidad compleja del todo interrelacionado y la organización es la disposición de las partes dentro, en y por un todo. Si observamos el esquema de organizaciones propuestos según Morín, podemos observar que la estabilidad de interrelaciones produce una organización, pero a su vez también un sistema, lo que promueve una circularidad entre los tres conceptos. Es decir, se subraya la interdependencia dinámica que hay entre estos tres conceptos o sus partes y la disposición estructurada y el sistema emergente que nace o que surge de las conexiones estables de este sistema. Para llegar a hablar acerca de las identidades dentro de las organizaciones, se hace necesario aproximarnos a un modelo, específicamente el enfoque de Etkin y Schwarzstein de 1989, donde, en primer lugar, ellos hacen referencia a la visualización de la organización como un sistema. Concebirlas como sistemas autopoyéticos es solo una reducida familia de metáforas que nos permiten ver las organizaciones, ya que, más allá de un sistema aislado dentro de la organización, interactúa constantemente con otros sistemas del entorno, lo que lleva a la identidad de las organizaciones, siendo esta no una variable sujeta a cambios internos. Los rasgos de la misma especifican el dominio en el cual la organización existe como tal. Esta está compuesta por la estructura, que es cómo se presenta una organización frente a cada circunstancia que se le presenta. Funciona como subordinación de los rasgos de identidad del sistema, el componente estático, y de acople con otro sistema del entorno, que sería el componente dinámico, para así hacer la distinción de los dominios de la organización, que serían las relaciones entre sus integrantes, los propósitos y las capacidades existentes. Se hace necesario describir con mayor profundidad los dominios de una organización, en donde en primer lugar tenemos las relaciones entre sus integrantes, constituidas por personas articuladas entre sí por un sistema de roles que instituye la mutua representación interna entre ellas y el reconocimiento de las variables operantes del contexto. Lo que quiere decir que dentro de una organización, cada uno de los miembros tiene una función y un puesto claramente definido, así como también los roles, pero a su vez estos integrantes van a interactuar entre sí, en donde van a operar distintas variables presentes en ese contexto organizacional. En segundo lugar, los propósitos. Los integrantes de las organizaciones proponen para ellas metas y políticas que orientan su acción. Sin ellas se quedarían carentes de toda cohesión y se desintegrarían. Lo que quiere decir que estos objetivos y metas claras que se propone la organización, pues es lo que permite orientar en las diferentes acciones que debería tomar esa empresa para poder, por ejemplo, mantenerse dentro del mercado. Y en tercer lugar tenemos lo que serían las capacidades existentes. En las organizaciones en estudio intervienen recursos de diferentes clases y con funciones también variadas. El conjunto de ellos constituye el dominio de las capacidades existentes, titulado así y no recursos existentes porque además de recursos materiales, las empresas o las organizaciones también manejan recursos humanos o recursos que no son tangibles a primera vista, como lo son las normas, la cultura organizacional, los métodos de trabajo, las relaciones interpersonales que hay en ellas y las dinámicas internas. Entonces, el enfoque propuesto por Etkin y Schwarzstein nos aproximan a un modelo que nos puede tratar de explicar cómo es esta concepción de identidad dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ellos proponen un modelo analítico de las organizaciones, comprendiendo las posiciones de aquello o aquellos que integran e intervienen en ella. Es decir, hace referencia tanto a un componente de objeto como un componente de sujeto. Más allá de un enfoque sistémico, es un enfoque integral que busca explicar las complejidades de las organizaciones. Es por eso que incluye la utilización de recursos propios, pero también ajenos a ella, lo que produce una interacción directa con el medio. Es decir, las organizaciones están envueltas en un sistema propio y único, pero que responden a un sistema externo que sin duda está en constante intercambio y que pues influencia o modifica la dinámica interna de esa organización.
Es así como podemos llegar a situar el concepto de identidad de las organizaciones retomando el enfoque de Etkin y Schwarten. Ellos nos indican que esta se define como la enumeración de todo aquello que permita distinguir a la organización como singular y diferente de las demás. Todo aquello que sí desaparece afecta decisivamente a la organización. Es decir, se hace referencia a una serie de rasgos característicos y únicos que diferencian a esa organización de las otras del entorno. Por lo tanto, la identidad no es variable organizacional que esté sujeta a cambios. Las organizaciones se cierran sobre sí mismas para preservar su identidad, lo que promueve la conservación de ciertos rasgos que le dan continuidad y singularidad a la organización. Esto no debe confundirse con el aislamiento de la organización del entorno, ya que si esto llegara a ocurrir, pues la misma no sería visible para la sociedad. A través de la autoorganización, las organizaciones sociales pueden mantener su identidad y a la vez que evolucionan en el tiempo. La transformación de la misma implica la aparición de una nueva organización y cambios en su sistema. Pero, ¿qué significa la invarianza en la identidad de la organización? Desde el enfoque de Etkin y Schwarting, la invarianza que caracteriza la identidad no es absoluta, sino que se refiere a la permanencia lo suficientemente prolongada de ciertos rasgos característicos y propios de la organización. Estos rasgos característicos de la identidad de la organización se pretende resaltar la continuidad de existencia de la misma y no deben confundirse con rigideces que atentan contra la propia supervivencia. Actualmente nos hemos visto grandemente influenciados por las nuevas herramientas que propone la tecnología, como es la inteligencia artificial o las inteligencias no humanas. Si hay una organización que dentro de su identidad tiene un rasgo característico que se cierra a la utilización de estas herramientas, es decir, a la no utilización de la inteligencia artificial, no crear contenido en redes sociales, etc. Esto definitivamente atenta contra la propia supervivencia de la empresa, ya que las necesidades del entorno están cambiando y por lo tanto la misma tiene que adaptarse al contexto en el cual se sitúa. A su vez, la identidad de la organización está compuesta por dos subtipos. En primer lugar, la identidad de tipo esquema. Se trata de aquella que comparte con todas las que pertenecen a su rama de actividad. Por ejemplo, un supermercado reconocido aquí en el estado de Mérida, Suraki, comparte una serie de identidades con otras líneas de supermercado como Sujer, Garzón y LM Market. En segundo lugar, la identidad de tipo construcción es aquella que surge y se elabora en su interior, que permite su singularidad en el medio. Las organizaciones que presentan rasgos más definidos en este tipo tienen un desempeño más satisfactorio. En este caso, que sería lo que diferencia a Suraki de Garzón, que las vuelve líneas de supermercados diferentes. Es así como se puede situar la identidad de las organizaciones como una identidad colectiva, que, según el autor, esta se define como la autorrepresentación del sistema en cuestión y como sumatoria de los aspectos separados o individualmente considerados que poseen como la representación del todo. Es decir, la identidad colectiva es esa autoimagen de un grupo que tiene en cuenta la suma de las identidades individuales de cada uno de sus miembros, pero que también toma en cuenta esa entidad unificada, es decir, la representación del todo que abarca aspectos compartidos que definen al grupo, pero también resalta la contribución de cada individuo a esa identidad colectiva. En esencia, es la síntesis de lo individual y de lo compartido en la autopercepción que se tiene en un grupo como sistema. Finalizando, tenemos las identidades en las organizaciones. Según García, él nos afirma que las identidades personales, ya anteriormente hemos hablado sobre ellas, son indispensables en el acoplamiento estructural entre los sistemas sociales que llamamos organizaciones y los sistemas psíquicos que llamamos personas. Esto implica que la identidad personal se moldea y se relaciona de manera fundamental con la estructura de las organizaciones. Esto es interesante porque podemos observar cómo el concepto o el constructo identidad no puede ser reducido a un solo componente, a una sola parte del individuo, a una sola parte de la sociedad, sino que más bien se plantea como una interacción continua entre el entorno y el individuo, cómo las organizaciones moldean nuestra identidad, pero también nuestra identidad moldea las organizaciones. Entonces, hay una relación bastante importante entre lo que es el entorno, la organización y el individuo. Para finalizar, tenemos las identidades en las organizaciones. Según el autor García, nos afirma que nuestra identidad aparece como una trama, es decir, una entidad compleja, que en su tejido sería posible discernir la identidad social. Es una red tejida por las comunicaciones y el lenguaje, ya que las organizaciones sociales existen en él, tejida por hilos de actas de habla individuales que en su conjunto constituyen el discurso social. De esta trama coemergen tanto las identidades personales como la identidad colectiva. Es decir, la identidad personal se presenta como una red compleja que incorpora las influencias de las identidades sociales que mencionaba Tacfel. Esta red se construye a través de los actos de habla individuales que, unidos o en conjunto, conforman y constituyen el discurso social. De esta manera o de esta interacción dinámica entre ambas surge de manera simultánea tanto la identidad personal como la identidad colectiva. Muchas gracias por tu atención. Espero que este espacio haya sido educativo y lleno de aprendizajes nuevos para ti. Te invito a que sigas visitando el blog Psique Laboral ULA para estar atentos a la nueva información.
En este apartado puedes conseguir las diferentes referencias que utilicé para llevar a cabo esta presentación. Espero te sean de utilidad. Nos vemos en una próxima sesión de Psique Laboral.